Vamos a continuar esta segunda jornada de ergonomía práctica y antes de entrar al segundo caso, le voy a comentar a Ana que están llegando más felicitaciones, incluso de Estados Unidos, que no tenía controlado que también estaba presente, así que te llegan felicitaciones. Te menciona también un tema poco estudiado, ¿sí? El levantamiento manual de cargas es un tema que está bastante estudiado y está muy normado en toda Latinoamérica. Sin embargo, el empuje y tracción parece ser como el tema olvidado, porque nos olvidamos precisamente que en las empresas hay un porcentaje de trabajadores que están empujando y traccionando jaulas, carretillas, traspaletas, indudablemente contribuyen al riesgo y parece ser que huimos de ese tipo de análisis. Uno de los temas por los cuales huimos es porque necesitamos un instrumento de medición que es un dinamómetro. Y aquí os voy a dar una primera premisa. Para el mes de diciembre estoy trabajando con el ingeniero Marco Placci, que nos dio la charla de exoesqueleto, en una jornada exclusiva de dinamómetros. ¿Por qué? Porque normalmente nos preguntan qué dinamómetro comprar, qué características deben de tener, cómo utilizarlo. No es fácil utilizarlo, hacer empuje y tracción, con lo cual vamos a hacer una jornada específica en el mes de diciembre de dinamómetros digitales, analógicos, por Bluetooth, no por cable, etcétera. Así que los que tengáis esa asignatura pendiente, que sepáis que en diciembre vamos a hacer una jornada como esta, específica de dinamómetros. Y entrando en la última conferencia, último proyecto de esta jornada maratónica que tenemos de ergonomía, yo voy a comenzar haciendo alusión a ese título que hemos puesto en la jornada, que lo hemos puesto ayer y lo hemos puesto hoy, y es un proverbio chino que dice, si el alumno, en este caso la alumna, no supera al maestro, no es buena la alumna y no es bueno el maestro o la maestra. En nuestro programa de máster tenemos tanto profesores como profesoras. Y yo creo que el proyecto que nos va a presentar hoy la doctora Marisol Murcia deja en evidencia que ese proverbio chino puede llegar a ser real y la alumna puede superar con creces al maestro, puede realizar proyectos de gran envergadura, de gran desafío, porque el proyecto que vamos a escuchar ahora es un desafío enorme para una profesional, el cual tuvo un desenlace fantástico. Fue el mejor proyecto valorado de todos sus compañeros en la edición de máster. Y esa valoración quizás viene por el gran desafío que asumió, porque podría haber hecho el 50% de lo que hizo y hubiera tenido una muy buena calificación. Pero la doctora Marisol, al igual que sus compañeros, colegas que compartieron en esta jornada, tienen ese perfil que curiosamente se reúne en CENEA, que yo los catalogo como intelectualmente curiosos y quieren más, preguntan más y para nosotros es muy bueno porque nos están empujando que cada día tenemos que saber más porque nos preguntáis cada día más. Cuando yo conocí este proyecto, se lo comenté a la doctora Marisol, me encantaría que lo escuchara la doctora Colombini. ¿Por qué? Porque la doctora Colombini, Daniela, es una gran amiga, es mi maestra, ella ha trabajado toda su vida en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Es una mujer que ha impulsado la ergonomía en todo el mundo, sobre todo en el análisis de los factores de riesgo de forma analítica. Ella junto con su colega Enrico Kipinti en los años 90 desarrolló el método OCRA y en los años 80, y esto lo voy a contar porque tenemos una entrevista que va a salir pronto y si estáis en el canal de CENEA suscritos, pues va a llegar el aviso, le hago una entrevista a Daniela y ella nos cuenta cómo empezó esto en los años 80 cuando médicos jóvenes, ella y Enrico, se van a la industria italiana y por indicaciones de su maestro, el profesor Grieco, empiezan a descubrir que había un gran problema de salud que nadie tenía en consideración y era la patología musculoesquelética. Hasta hoy, Daniela trabaja en esta materia, ya está jubilada de la clínica del laboro y sigue trabajando, quizás más que antes. Y yo le decía a la doctora Marisol, si Daniela te escuchara, estaría orgullosa del trabajo que ella ha hecho durante estas prácticamente 5 décadas,
porque está redundando en nuevas generaciones, en nuevos profesionales y sobre todo en países distantes donde todo empezó, que fue en Italia. Doctora Marisol Murcia, felicitaciones por este proyecto. Te lo he dicho en más de una ocasión. Esperamos que podamos disfrutar una vez más de esta aventura que asumiste hace un tiempo atrás y que por lo que estamos hablando va a continuar. Y hay otros desafíos que están ahí que luego los podemos también comentar al final. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por destinar este tiempo y robárselo a tu familia, a tus hijas, que sabemos que tienes. Buenas noches, Aquiles. Pues muchas gracias por esas palabras. Espero estar a la altura y espero eh, que este trabajo que hoy voy a presentar sea enriquecedor, como ha sido para mí. Espero que eso pueda llegar a todas las personas que nos están escuchando hoy tan generosamente también, que nos regalan su tiempo para oír el trabajo de otros profesionales en el ámbito. Para mí fue un desafío, un reto inicial, pero también ha sido una de las mayores alegrías y satisfacciones personales y profesionales que he tenido. Y este proyecto me ha abierto muchas puertas adicionales y me ha traído muchas bendiciones a mi vida. Entonces, por eso lo quiero mucho, porque como le comenté también, me demostró que a veces uno subvalora su trabajo y a veces uno cree que lo que está realizando en el día a día, en su labor, en su trabajo, en la empresa donde va, no va a tener un fruto, no va a tener a futuro una respuesta. Y este trabajo es la respuesta de que sí hay acciones positivas que se generan con trabajos que uno puede llegar a desarrollar a donde llegue. Y eso creo que es la satisfacción más grande al desarrollar el proyecto y al presentar y poder de pronto aportar un granito de arena, así sea pequeñito, en los profesionales y en las personas que nos están escuchando. Así que pues muchas gracias por este espacio. Gracias, Marisol, por estas palabras. Yo creo que es muy grato escucharte porque vemos que somos de carne y hueso, que a veces sabemos que tenemos dudas, no sabemos si estamos en el camino correcto. eh, claro, nuestro trabajo, la retribución que tenemos, yo siempre lo digo, al final son las familias de los trabajadores, porque no se enferma el que lleva el dinero a casa y todo sigue funcionando, pero esas satisfacciones tenemos que buscarlas porque no nos llegan. Y me alegro mucho que este proyecto te haya generado estas satisfacciones. Así que sin más, lacho la parola y comenzamos a conocer qué has hecho en esta empresa avícola colombiana. ¿De qué ciudad te conectas, Marisol? Porque me preguntaban el otro día y no recordaba la ciudad. Bueno, yo estoy en una ciudad pequeña. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, Perfecto. Yo estoy en una ciudad pequeña. En Colombia estamos divididos en departamentos. Estoy en el departamento de Boyacá, que está cerca a Bogotá, que es la capital. Em, es la sede central de la compañía, de la empresa donde desarrollé el proyecto de grado. Más o menos a a 4 horas de Bogotá, más o menos, en una ciudad que se llama Duitama. estupendo. Ya más o menos te ubicamos en el mapa y comenzamos. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a las personas que me están escuchando. Mi nombre es Marisol Murcia, yo soy médico, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Recientemente finalizando el máster en ergonomía laboral con CENEA. Y mi proyecto se desarrolló en una empresa avícola aquí en Colombia y tuvo como objetivo hacer una intervención ergonómica en los puestos de deshuese de pechuga de la empresa. Les comento un poco, como decíamos, la empresa está ubicada en Colombia, tiene actividad comercial en 4 departamentos, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander y en Casanare, y tiene casi que toda la línea de producción, desde las granjas de reproductoras, que son las granjas donde están las gallinas que ponen los huevos que posteriormente se incuban, se llevan a la planta de incubación. Esos huevos, posteriormente de que nacen los pollitos, se llevan a las granjas de engorde. Cuando cumplen su ciclo, se llevan
a la planta de procesamiento o a la planta de beneficio y posteriormente se hace el proceso de logística, de despacho y de comercialización del pollo. Entonces esa es como toda la cadena productiva de la empresa. Pero nosotros, o en mi proyecto, me centré básicamente en el área del desprece, que es una parte de la planta de beneficio. La planta de beneficio está dividida en el área de colgado, que es a donde llegan los pollos inicialmente y donde se les hace el sacrificio. Posteriormente en el área de visceración, posterior pasan al área de enfriamiento. Luego viene el área del desprece, en donde está el deshuese de la pechuga, las tareas del deshuese de la pechuga, donde desarrolla el proyecto de grado. Y finalmente ya viene el área de logística y de comercialización. ¿Y por qué en el área del desprece y puntualmente del desprece de pechuga? Porque lo que se encontró, lo que se ha venido encontrando durante los años en la empresa es que una de las áreas más críticas en cuanto a lesiones y patología osteomuscular es el área de la planta de beneficio. Es donde tenemos la concentración mayor de patológicos, la concentración mayor de ausentismo, de sintomáticos, y por eso inicialmente se pensó el área de la planta de beneficio. Posteriormente, de acuerdo a las estadísticas y al comportamiento de la población, al comportamiento patológico de la población, se empezó a focalizar el área con mayor criticidad dentro de esa planta de beneficio. Y de acuerdo a las estadísticas del 2022, encontramos que de acuerdo a la patología laboral reportada en la empresa para el 2022, tenemos una tasa de prevalencia de enfermedad laboral de 1.976 trabajadores por 100.000, todos de origen osteomuscular. El 81% de los casos registrados en la planta de procesamiento, y el principal diagnóstico encontrado en esas enfermedades laborales calificadas fue el síndrome del túnel carpiano en el 59,1% de los trabajadores para el año 2022. Al analizar el ausentismo del año 2022, se evidenció que el 39,8% de los días perdidos fueron por causa o por lesiones osteomusculares, que de ese 39,8%, el 34% estaba concentrado en miembros superiores, y el principal diagnóstico era de igual forma el síndrome del túnel carpiano. El área con mayor ausentismo encontrada en toda la empresa fue el área de desprece, que hace parte de la planta de beneficio, la planta de procesamiento, correspondiendo al 33,9% de los eventos de ausentismo en el año 2022, es decir, casi la tercera parte del ausentismo está concentrada en el área del desprece. Y también el mayor porcentaje de sintomáticos encontrados en la empresa en el año 2022 se concentró de igual forma en el área de desprece en el 51% de los casos, es decir, más de la mitad de los trabajadores que tienen algún síntoma o que reportaron alguna sintomatología osteomuscular se encontraba en el área del desprece. De acuerdo a lo que yo había observado en la empresa, el área del deshuese me parecía crítica precisamente porque era el sitio donde los trabajadores más se quejaban. Cuando estaban rotando o cuando ellos rotan por el área del deshuese de pechuga, es cuando empiezan a desarrollar la mayor cantidad de sintomatología osteomuscular de miembro superior. Entonces, esa fue la razón de que el proyecto se centrara básicamente en el desprecio de la planta de procesamiento, pero puntualmente en las tareas del deshuese de la pechuga. De ahí surge la necesidad de elaborar un estudio de movimientos repetitivos en extremidades superiores en el área del desprece y en las labores del deshuese de pechuga mediante la metodología OCRA Checklist, y adicionalmente la aplicación del cuestionario latino. Ese cuestionario se aplicó de igual forma a los trabajadores que fueron objeto del estudio. De esa forma, y con el análisis de esos resultados, se quería elaborar una propuesta de mejora para disminuir la probabilidad de patológicos en esas áreas. Este proyecto se desarrolló en 5 fases. La primera fue la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo,
mediante la metodología OKRA-Checklist. Puntualmente se evaluó el riesgo por movimiento repetitivo en extremidad superior. En la fase 2 se realizó un estudio de la sintomatología de miembros superiores en los trabajadores que realizaban esta tarea mediante la aplicación del cuestionario latino. En la fase 3 se realizó una evaluación clínica específica para los trabajadores que habían sido reportados o que a la aplicación del cuestionario latino presentaban un umbral positivo. A estos trabajadores se les aplicó la valoración clínica en la fase 3. En la fase 4 se hizo un comparativo de los resultados obtenidos en la evaluación ergonómica con respecto a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario latino con el fin de establecer una correlación entre estos dos instrumentos. Y finalmente se hizo una propuesta de mejora para los puestos de trabajo que habían sido evaluados y en donde se había identificado el riesgo de movimiento repetitivo. La población del estudio fue la población de la planta, la población de la empresa avícola en Colombia, y la muestra fueron 80 trabajadores del deshuese de pechuga, específicamente de los puestos quitar piel de pechuga, quitar hueso principal, quitar lomo, quitar apostador y limpiar y pesar la pechuga. Esas fueron las 5 tareas que se evaluaron en el deshuese de la pechuga. El tipo de estudio, un tipo de estudio descriptivo transversal con datos cualitativos y cuantitativos. Ya en el desarrollo de las fases, en la fase 1, vamos a ver en los resultados de la fase 1 vamos a ver algunos datos organizativos que nos permitieron empezar el estudio y el análisis de la información. Posteriormente, en la fase 1 se hizo una identificación de peligros, una estimación rápida de los riesgos y la valoración específica de los riesgos. Ya en la fase 2, como les comentaba, se aplicó el cuestionario latino. En la 3 se aplicó la valoración clínica específica. En la 4 se hizo la correlación clínica y en la 5 la fase de mejora. En el desarrollo de la fase 1, que correspondió a la evaluación ergonómica de los puestos de trabajo mediante la metodología OKRA Checklist, para Colombia, la norma técnica colombiana 56933, que es la norma ISO 11228 raya 3, perdón. ¿Qué datos organizativos fueron relevantes para el inicio del estudio? Primero, la forma de rotación de los trabajadores dentro del área. Los operarios del área del Desprese rotan todos los días en diferentes actividades. Dentro de estas actividades están las tareas del deshuese de la pechuga. Más o menos cada 4 días ellos están retornando nuevamente a estos puestos de deshuese y así van rotando en otras diferentes actividades en los diferentes días de la semana. En promedio, para sacar este promedio, se hizo un seguimiento de más o menos 12 días de producción y se promedió un aproximado de 12.263 pechugas procesadas diariamente, que equivalen a una producción diaria en promedio de 4.3 toneladas. Eso corresponde al año 2023, que fue el año en el que se hizo el estudio. La velocidad de procesamiento manual de la pechuga era de 1.752 pechugas hora y el tiempo de ciclo de 2.54 segundos. Para estas tareas, para estas 5 tareas seleccionadas, diariamente habían 22 personas en esas tareas. Entonces, esta es la distribución inicial del área del deshuese. Este diagrama que vemos corresponde a todo el desprece y los recuadros que están en amarillo corresponden a las áreas del deshuese. Cuando se hizo el estudio, el deshuese estaba dividido en 2 sectores. El deshuese 1, en donde se realizaba el pelado de la pechuga y se quitaba el hueso principal. El deshuese 2, en donde se realizaban las otras tareas: quitar lomo,
quitar apostador y pesar y seleccionar la pechuga. Esa era la distribución inicial. ¿Y cómo era el turno? La distribución del turno de trabajo. Ellos trabajaban 9 horas al día, entrando a las 8 de la mañana, saliendo a las 5 de la tarde. Tenían una hora de trabajo, una hora no remunerada para toma de tinto o de onces y para la toma del almuerzo. Y adicionalmente había unas pausas que se identificaron. 10 minutos iniciales para el alistamiento de los puestos de trabajo en la primera hora. Al final de la segunda hora, 10 minutos de lo que en la empresa se denomina POES, que son pausas para hacer aseo y desinfección de puestos de trabajo. Inmediatamente, posterior al inicio de la tercera hora, 20 minutos de pausa para toma de tinto o toma de onces. En el inicio de la cuarta hora, entre 7 y 10 minutos de pausa activa. Al final de la cuarta hora, otros 10 minutos para POES, una pausa para POES. Al inicio de la quinta hora, la pausa de almuerzo. Al inicio de la octava hora, otros 10 minutos de pausas y no había más pausas durante el turno. El tiempo de estas pausas correspondía a 106 minutos. Después de hacer esta identificación de los turnos de trabajo, se procedió a aplicar la metodología de la norma técnica ISO TR 12295, en Colombia la Guía Técnica Colombiana GTC 290, para la identificación de peligro y la evaluación rápida de riesgo. En la identificación de peligro de estas 5 tareas del deshuese de la pechuga, encontramos que se identificó el peligro de levantamiento manual de cargas para quitar piel de pechuga, de movimientos repetitivos para todas las 5 tareas y de posturas forzadas para todas las 5 tareas. Al hacer la valoración rápida del riesgo, se encontró que había presencia de riesgo elevado en levantamiento manual de cargas para quitar piel de pechuga y de movimientos repetitivos en todas las 5 tareas, y se identificó también el riesgo indeterminado de posturas forzadas dinámicas. Al aplicar la metodología de la OCRA Checklist 11, de la OCRA Checklist incluida en la norma ISO 11228-3 en Colombia NTC 5693-3, se estableció la puntuación OCRA para los diferentes puestos de trabajo y la probabilidad de patológicos para esos puestos. Los puestos de trabajo que están desarrollados o que realizan los hombres son quitar la piel de la pechuga. El quitar la piel de la pechuga, identificamos dos posiciones diferentes, con la mano derecha y con la mano izquierda, de acuerdo al puesto de trabajo. Y lo que se identificó es que hay una valoración elevada o una puntuación elevada en el OCRA Checklist para la mano dominante, la mano que retira la pechuga y hace la mayor cantidad de fuerza. Y para la no dominante hay una puntuación media o que nos puntúa en rojo, con una probabilidad de patológicos también alta. En las mujeres, las otras tareas son realizadas por ellas y algunas tareas encontramos con un índice OCRA Checklist más elevado que otras. Sin embargo, en general lo que se vio es que en hombres la postura de codo tiene una puntuación elevada o es de las que más se encuentra elevada. La puntuación para frecuencia también es de las que más tenemos elevada. Y en mujeres también vemos que la frecuencia está elevada en algunas tareas como el quitar hueso principal y en rectificar el cuchillo, la fuerza está elevada. La postura que más puntúa en este análisis en las mujeres es la postura de mano, muñeca, en algunos en codo. Aquí quería mostrarles un poco las tareas que evaluamos. Esta es la tarea de quitar pechuga en la posición 1, es decir, quitar la piel de la pechuga con la mano derecha. Esta es la posición 2 con mano izquierda. Quitar hueso principal de la pechuga, que se realiza con cuchillo y con la fuerza de la mano. Se extrae el hueso principal de la pechuga, que es realizada por mujeres. En la tercera recuadro vemos
la tarea de quitar lomo de pechuga, que también se realiza con cuchillo, quitar apostador, que también se realiza con cuchillo, es una actividad que tiene más motricidad fina por el requerimiento de quitar un hueso pequeño. Quitar grasa de pechuga, pesar y seleccionar es la cuarta actividad. Y adicionalmente se hizo la valoración de esta actividad que identificamos en las trabajadoras, que es la rectificación del filo del cuchillo. Si bien no es una actividad que está dentro del proceso o que inicialmente se había considerado en el proceso, sí se identificó que esa rectificación del filo del cuchillo es muy frecuente. Se realiza más o menos en unas, puede llegar a presentarse más o menos en unos 10 minutos, unas 2, 3, 4 veces, dependiendo la percepción que tiene la trabajadora del filo del cuchillo, dependiendo la calidad del filo del cuchillo y dependiendo las características en general del cuchillo. Y esa rectificación también varía el número de veces o el número de repeticiones o de veces que pasa el filo del cuchillo por el rectificador. Varía también dependiendo la percepción de la trabajadora y de la sensación que ella tenga en cuanto al filo del cuchillo. Entonces es una actividad que quisimos evaluar adicionalmente porque de acuerdo a la repetitividad, a la frecuencia que vimos con la que se realiza, al número de acciones técnicas que requiere para realizar esa rectificación, se valoró y de igual forma se tuvo en cuenta para el análisis de riesgo. Como son actividades en las que los trabajadores rotan dentro de la misma jornada laboral, se realizó el OCRA multitarea, lo que nos permitió tener una valoración, un índice OCRA en general para hombres y otro para mujeres. Este OCRA multitarea también está contenido en la norma ISO TR 12295 y nos indica que es necesario hacer este análisis de acuerdo a la ponderación del tiempo que tiene, o a la exposición que tiene el trabajador en la tarea que va a desarrollar. No todas las tareas tienen la misma duración, no todas las tareas tienen el mismo nivel de riesgo y por eso es necesario aplicar el OCRA multitarea para ponderar cada una de las tareas y ponderar su valoración, su índice de riesgo de acuerdo al tiempo que ellos están expuestos. De acuerdo a esto, el OCRA multitarea para hombres y mujeres, tanto en mano derecha como izquierda, nos puntuó pues en una clasificación de riesgo elevado con una probabilidad de patológicos en las mujeres para mano izquierda al 26,7%, para mano derecha 30,4%, en hombres para mano izquierda 26,3% y en mujeres mano derecha 28, en hombres mano derecha, perdón, 28,5%. Esos fueron los resultados de la aplicación de la metodología OCRA Checklist en cuanto a la valoración ergonómica de los puestos de trabajo. Ahora vamos a pasar a la fase 2 y a la fase 3, que es el estudio de la sintomatología de miembros superiores mediante la aplicación del cuestionario latino en los operarios del área de hueso de la pechuga. Al hacer un análisis estadístico de esta población que se encontró, que es población para el año 2023, es población básicamente joven. La mayor proporción de población se encuentra entre 18 a 29 años en el 41% de los trabajadores y le sigue el 36% de los trabajadores entre 30 a 39 años. Es mayormente masculina en el 55% de los casos y de igual forma, de acuerdo a la distribución por edades, el rango de edad más predominante en este estudio fue la de entre 26 a 35 años, es decir, es población relativamente joven. Es importante también comentarles que la mayoría de la población es población joven y que tiene menos de 3 años en la empresa. Más o menos el 35% de los trabajadores tienen una antigüedad menor de 3 años y el 79% de los trabajadores tienen una antigüedad menor de 7 años. Es decir, es población relativamente joven que no alcanza a cumplir 10 años en la empresa en mayor porcentaje. Al hacer el análisis de los resultados mediante la tabulación de la información que nos brindó el cuestionario latino y el examen clínico que encontramos.
Porcentaje de personas negativas sin reporte de sintomatología o de cambios o de patologías, 39%, 50% hombres y 25% mujeres. Molestias menores, el 75% de las mujeres reportaron molestias menores y el 50% de los hombres. Umbral positivo, 16% de los hombres presentaron umbral positivo, 44% de las mujeres. Y ya al hacer el análisis clínico, la valoración clínica y tabular la información, encontramos que en total hay 18% de trabajadores patológicos documentados, 21% de patologías. Esto porque algunos trabajadores pueden tener más de una patología diagnosticada. Los hombres, 19% documentados patológicos, 23% de total de patologías, mujeres 17% de patológicos documentadas y 19% de patologías. Estos patológicos fueron netamente los que ya tienen un diagnóstico establecido, ya sea por exámenes complementarios o por algún examen pues, de confirmación. Entonces, solamente se incluyeron en este examen clínico las personas que ya tienen documentada una patología y que de igual forma se encuentran en seguimiento. Y al comparar los resultados de la aplicación de este cuestionario latino que se encontró, en cuanto a molestias menores, la mayor proporción de hombres tienen molestias en hombro y en mujeres encontramos molestias en hombro, pero principalmente en mano, muñeca y parestesias nocturnas. En umbral positivo, los hombres de igual forma tienen mayor porcentaje de hallazgos en hombro, las mujeres mayor porcentaje de hallazgos en mano, muñeca, parestesias nocturnas y encontramos también lesiones en hombro. Y portadores de patología, 11% hombres, 6% mujeres para hombro y en mano y muñeca predominan las mujeres, 11% en mujeres. Es decir, para los hombres, el segmento mayormente comprometido tanto en molestias como en umbrales patológicos es el hombro. En las mujeres encontramos lesiones en mano, muñeca, sintomatología de parestesias y en algunas ocasiones también hallazgos en hombro. Al hacer la correlación de esos hallazgos o de la probabilidad de patológicos en la valoración OCRA con respecto a los patológicos encontrados en la aplicación del cuestionario latino que se encontró. Para la probabilidad de patológicos para mano derecha para hombres es del 28.5% de acuerdo al índice de OCRA. Y los hallazgos encontrados con el cuestionario, con la aplicación del cuestionario, fueron del 14.50%. Para mano izquierda, 26.3% en mano, para hombres y 10% de patológicos encontrados. En las mujeres, 30% de probabilidad de patológicos de acuerdo al análisis de OCRA y encontramos 16.6% de patológicos. Y para mano izquierda en mujeres, de acuerdo a OCRA, tenemos una probabilidad de patológicos de 26.7% y encontramos una probabilidad de patológicos del 8.2%. Inicialmente, ¿qué se consideró? Que hay cierta discordancia entre la probabilidad de patológicos que nos da OCRA con respecto a los patológicos que se encontraron realmente. Y pues eso me llevó al planteamiento de esa situación. ¿Cuál es la razón por la que no es tan concordante el dato de la probabilidad de patológicos con respecto a los patológicos encontrados? Hay que considerar varias situaciones que se consideran como sesgos que se pudieron haber presentado durante el tiempo de tanto de recoger los datos como de analizarlos. Lo primero es que pudo haberse dado la sobrevaloración de la sintomatología por parte de los trabajadores. Sin embargo, el cuestionario se aplicó directamente, pues en este caso por mí, que era la persona que estaba realizando el estudio, que estaba entrenada para hacer la aplicación de ese cuestionario y que podía dirigirlo adecuadamente para evitar una sobrevaloración de esa
información. Entonces, es un dato que no se le dio mucha relevancia precisamente porque fue un cuestionario aplicado persona a persona, no se aplicó en grupo, no se aplicó en masa, sino fue uno a uno el trabajador respondiendo las preguntas y yo misma escribiendo las respuestas y dirigiéndole en ese cuestionario y posteriormente realizándole el examen clínico. Hay una situación que se presentó en el 2023 cuando se hizo la aplicación del cuestionario y es que las personas que estaban identificadas con patologías, especialmente de miembros superiores del área del deshuese, de la pechuga y del desprece, se rotaron a otras labores, se reubicaron debido al diagnóstico de patologías y debido a la condición de los trabajadores. Entonces, esos trabajadores no están incluidos en este estudio porque ya no estaban en el área del desprecio y por esa razón no se ven reflejados algunos patológicos que de igual forma ya tenían varios años en el área, que desarrollaron una enfermedad dentro del desarrollo de esta actividad y no los pudimos incluir precisamente porque ya no estaban en el área. Lo segundo es que, como les comenté, los trabajadores son relativamente jóvenes y no tienen mucha antigüedad en la empresa. Algunos tienen menos de 3 años, otros menos de 7 años. Entonces, seguramente no ha habido una exposición continua que haya desencadenado o desarrollado una enfermedad en los trabajadores y adicionalmente la rotación de esas áreas y esa zona es alta, por lo que seguramente un trabajador no tiene la exposición necesaria para desarrollar una patología osteomuscular o por lo menos en el momento en el que se hizo la aplicación del cuestionario. Entonces pudieron haber sido sesgos que nos generaron de pronto un alejamiento, si se puede decir de esa forma, de la valoración clínica con respecto a la probabilidad de patológicos que encontramos de acuerdo al análisis de obra. Sin embargo, se hizo el análisis estadístico mediante el coeficiente de correlación de Pearson, que nos permite establecer la correlación estadística entre dos variables. En este caso, ¿cuál fue la variable? La probabilidad de patológicos que nos dio OCRA con respecto a los patológicos encontrados en, em, en los trabajadores y a la aplicación del cuestionario latino. ¿Y qué se encontró? Se encontró que el coeficiente de correlación es de 0,94, es decir, casi uno, casi una correlación perfecta, lo que nos indica que hay una correlación positiva muy fuerte. Es decir, que cuando hay una variación de una variable, en este caso, por ejemplo, la variable X, que es la probabilidad de patológicos de acuerdo al análisis del riesgo, cuando hay un cambio en esa probabilidad de patológicos, de igual forma lo vamos a evidenciar o se va a ver en la probabilidad, en el porcentaje de patológicos encontrados ya. Lo que quiere decir que el instrumento utilizado, la metodología utilizada para la valoración de riesgo está muy bien diseñada, que puede predecir con una precisión muy alta la probabilidad de patológicos y que adicionalmente nos permite evaluar los cambios o las medidas implementadas en el tiempo. Es decir, si yo hago una variación en el índice de riesgo, disminuyo la probabilidad de patológicos de acuerdo a OCRA, el porcentaje de patológicos reales de los puestos me va a variar. Pero a la inversa, si yo aplico el cuestionario y tengo unos patológicos identificados, diagnosticados, y si durante el tiempo sigo aplicando ese cuestionario y veo una variación en esos patológicos, en ese porcentaje de sintomáticos, en ese porcentaje de umbrales positivos, ya sea positiva o negativa, puedo inferir que también el puesto de trabajo o en el sitio de trabajo ha habido una variación, ya sea para aumentar o para disminuir el riesgo de acuerdo a la variación. Y pues eso nos habla de que hay una correlación importante, de que son dos metodologías que están correlacionadas, que se complementan, que era un poco lo que se quería evidenciar con el planteamiento de la investigación. Y la respuesta es que efectivamente hay una correlación entre el OCRA y la aplicación del cuestionario latino
que son metodologías y son herramientas que se complementan, que si yo tengo información del cuestionario latino, en cuanto a probabilidad de patológico, en cuanto a patológicos, en cuanto a asintomáticos, en cuanto a umbral positivo, pues obviamente eso me va a dar una mirada de cómo está el puesto de trabajo. Y a la inversa, si yo hago un análisis OCRA, identifico el índice de riesgo del puesto de trabajo, establezco la probabilidad de patológicos, eso va a redundar en beneficio o en perjuicio si yo no hago nada para mejorar ese puesto de trabajo en cuanto a patológicos. Entonces, lo que se encontró es que efectivamente hay una correlación positiva muy fuerte y que si alguna variable se mueve en sentido positivo o negativo, la otra variable se va a mover de igual forma. Y concluyo, pues que, como les digo, son herramientas muy eficaces, muy bien diseñadas y que además permiten hacer un diagnóstico rápido, eficaz y más económico en lo relacionado tanto con la valoración del puesto de trabajo como con la valoración clínica. A veces en nuestros países no es tan fácil tener exámenes complementarios que diagnostiquen una patología, pero si yo en el cuestionario clínico evidencio, en el cuestionario anamnésico, en el cuestionario latino, evidencio unas alteraciones o unos pastológicos o unos porcentajes de sintomáticos o trabajadores con umbral positivo, pues eso me va a hablar de cómo está también el puesto de trabajo y de cómo se va a comportar el trabajador en el futuro si no hay una mejora en el puesto de trabajo. De acuerdo a eso, pues en la fase 4 se hizo esa comparación y esos fueron los resultados que se obtuvieron en cuanto a la correlación de estas dos herramientas. Finalmente, en la fase 5 se estableció la propuesta de mejora de los puestos de trabajo de acuerdo a los resultados encontrados. La propuesta de mejora se hizo en tres pasos diferentes. La primera fue la redistribución de las pausas, la segunda, el análisis de las herramientas y la tercera, un rediseño del puesto de trabajo. Entonces, la primera que tiene que ver con la redistribución de las pausas implementadas en el proceso, lo que se hizo fue distribuirlas de forma diferente para lograr una recuperación de todas las horas de trabajo. Veíamos que al inicio del trabajo había una pausa para abastecimiento y para organización del puesto de trabajo. De acuerdo a la propuesta, esos tiempos se optimizan, se disminuyen y se pueden usar en pausas que sean efectivas y que impacten de forma positiva el riesgo. Entonces, esas pausas se redistribuyeron para lograr recuperación de todas las horas de trabajo con el mismo tiempo inicial, que eran 106, 109 minutos aproximadamente del turno laboral, sin perder pues más tiempo, entre comillas, para pausas. La siguiente fue la revisión de las herramientas existentes. Como les comenté, al hacer el análisis SOCRA, se vio que había ciertas situaciones que estaban generando aumento del índice de riesgo y de la probabilidad de patológicos, dentro de ellas algunos factores complementarios o de postura o de fuerza que ameritaban pues también evaluar las herramientas. Entonces se evaluaron básicamente las que más se vieron que podían generar un impacto positivo y una reducción del índice de riesgo, y se hizo la propuesta de mejora de esos elementos. El primero fue el de los cuchillos. Se encontró que habían cuchillos con mangos que no son ergonómicos, que son muy anchos, que no son antideslizantes, que son duros. Adicionalmente, el filo del cuchillo es irregular, se gasta muy fácil precisamente por la forma de afilado que se le hacía en ese momento al cuchillo, y eso generaba desviaciones de la muñeca, aumento de la fuerza de la muñeca al hacer el corte, aumento de las acciones técnicas porque tenían que cortar más veces em, el, la presa que estaban deshuesando. Entonces, lo que se propuso fue el uso de un cuchillo ergonómico que permitiera disminuir las desviaciones de la muñeca, que tuviera un filo liso, regular, recto, más eficiente, con un peso menor el cuchillo y que tuviera un mejor agarre para permitir mejorar también la movilidad y disminuir la fatiga en la mano.
En cuanto al método de afilar los cuchillos, se encontró que lo que se utilizaba para afilar los cuchillos al inicio del turno de trabajo era una piedra de afilar, una piedra manual que un operario se encargaba de manipular. Era un operario al iniciar el turno que se encargaba de hacer el afilamiento, sacar filo a todos los cuchillos que se iban a utilizar em, de forma pues un tanto rudimentaria. Eso hacía que el filo del cuchillo fuera irregular, que se fuera deformando, que no fuera efectivo ese filo que se sacaba y que precisamente se tuviera que utilizar más veces el rectificador del filo del cuchillo. Se propuso un afilador de cuchillos profesional que permite mantener las características del filo del cuchillo, adicionalmente que una mayor efectividad al realizar o al sacar el filo de ese cuchillo, que dure mucho más tiempo el filo, pero también el cuchillo, y que permita tener una actividad mucho más eficiente por parte de las trabajadoras que lo utilizan. La tercera herramienta que se evaluó fue el rectificador manual. Como les comentaba, la actividad de rectificación manual es subjetiva, depende de la percepción que tenga la trabajadora del filo del cuchillo. Ellas no son conscientes de que cuando hacen una rectificación de un cuchillo pueden mover la mano hasta 60 veces en menos de un minuto, que tienen que hacer fuerza con la mano izquierda para sostener el rectificador y con la derecha tienen que hacer mucha fuerza para vencer la resistencia de las hojas del rectificador. Entonces lo que se propuso fue cambiar ese rectificador manual por un rectificador que esté fijo en la mesa, que libere la mano izquierda de la actividad de coger el afilador, de tener el agarre, de hacer la fuerza para sostenerlo y que sea más eficiente en su función de tal forma que no haya que hacer tanta fuerza con la mano derecha y haya que hacer una rectificación de uno, máximo dos veces del filo del cuchillo. De esta forma se disminuyen también las acciones técnicas de la mano derecha y se disminuye la fuerza que se ejerce durante esa actividad. Cuarto elemento que se analizó fueron los guantes. Los guantes que se utilizan o que se utilizaban en el momento en que hicimos la valoración eran guantes industriales gruesos que muchas veces quedaban muy grandes para las manos de las operarias, de los operarios, y eso les disminuía la movilidad de la mano, la motricidad fina de las manos, hacía más difíciles los agarres, no aislaba del frío que se genera en la zona y que tiene pues la misma pechuga al manipularla. Entonces se propuso un guante que fuera ergonómico, que se ajustara mejor a la mano de los operarios y las operarias y que adicionalmente aislara el frío, disminuyera la dificultad para los agarres y mejorara la movilidad y la motricidad de la mano. Posteriormente, se hizo la propuesta del rediseño del área de trabajo y básicamente lo que se propone es cambiar completamente el puesto de trabajo. eh, Pasar de hacer una actividad manual, básicamente manual, cada una de las actividades, hacerlas manualmente por operarios, a un poco más automatizar el proceso mediante la compra de una deshuesadora automática que permitiera hacer el trabajo que hacen los operarios, tanto de quitar piel, de quitar hueso principal, de quitar lomo, de quitar apostador, y de esta forma reducir el riesgo y la exposición de los trabajadores. Adicionalmente, pues acompañaron las grandes transportadoras para transportar el producto y de puestos de trabajo de pie con apoyo que permitieran el descanso de los trabajadores durante su jornada laboral. Con la propuesta de rediseño que se busca. Primero, que el área de deshuese esté unificada, que pase de estar en dos secciones diferentes a estar en una sola sección, disminuyendo también el tiempo del ciclo y optimizando el tiempo del proceso. Adicionalmente, como les comenté, cambiar completamente los puestos de trabajo.
ya no va a haber un operario que quite piel, no va a haber uno que quite hueso principal, no va a haber operarios que quiten lomo, que quiten apostador, que pesen la pechuga, sino que la deshuesadora se encarga de hacer estas actividades. ¿Y cómo se propone el rediseño del puesto de trabajo? Con 5 tareas principales que consisten en la tarea uno, alimentar la banda transportadora que alimenta la deshuesadora automática. La tarea 2, 2 operarios que se encarguen de alimentar la deshuesadora. En la tarea 3, 4 operarios que se encarguen de cosechar la pechuga ya procesada de la deshuesadora. En la tarea 4, 4 operarias o operarios que se encarguen de realizar la limpieza de la pechuga, puestos de pie con apoyo, tanto en la limpieza de la pechuga como en la alimentación y la cosecha de la pechuga. Y en la tarea 5, 2 operarios que se encarguen de hacer el transporte de las canastas y el ordenamiento de las canastas en el sitio de disposición transitoria de la pechuga procesada. De esta forma, pasamos de tener actividad completamente manual a una actividad automatizada, más eficiente, que aumenta también la productividad y disminuye los índices de riesgo de acuerdo a la valoración OPRA. Con la propuesta de rediseño y de acuerdo al análisis multitarea, para hombres tenemos una valoración de OCRA de 13.4 con una probabilidad patológica de 13.6, tanto en mano derecha como en mano izquierda, es decir, pasamos de un riesgo elevado a un riesgo medio leve y en mujeres de un riesgo elevado a un riesgo medio. El comparativo de un riesgo elevado a un riesgo medio leve o un riesgo medio y adicionalmente tenemos un porcentaje de disminución del índice de riesgo que es aproximadamente el 50% tanto para hombres como para mujeres, que es una disminución importante del riesgo y una disminución importante de la probabilidad de patológicos, también aproximadamente un 50% de disminución en la probabilidad de patológicos con la propuesta de intervención y con la propuesta de mejora con las herramientas. Se hizo un análisis de costes de esta propuesta y el rediseño, de acuerdo a las cotizaciones, se estableció en 293.926 euros aproximadamente, eh, que incluía los cuchillos ergonómicos para 12 trabajadores, para 6 trabajadores, perdón, contando en que pueden rotar el cuchillo durante la jornada laboral y de esta forma también disminuir el uso del rectificador, que incluye el afilador de cuchillos, los guantes para los operarios, los sillines de apoyo, las bandas transportadoras y la deshuesadora automática. Y al hacer el análisis de no costes futuros, de acuerdo a esta propuesta de intervención, se evidenció también una, un ahorro, una reducción de los costos importante. Esta propuesta o este cálculo de no costes se hizo de acuerdo al análisis realizado por nuestros profesores Hernández y Álvarez en su artículo Rentabilidad de la ergonomía, que de acuerdo al estudio realizado se calcula en 31.000 euros el costo de un patológico. De acuerdo a esto se hizo el cálculo porque pues no hay datos puntuales o exactos del coste de un patológico aquí en Colombia o de la aproximación. Entonces, de acuerdo a eso se hizo el análisis de costo. Y el no coste total con la implementación de esta propuesta, considerando 30.000 euros, que es el coste de un patológico, es de 100.705 euros. Es decir, que es una propuesta que puede generar unas mejoras no solamente en la producción, sino también en la parte económica y en los costes que pueden generar los patológicos en estos puestos de trabajo, adicional a pues toda la carga que genera en cuanto a normatividad
los patológicos y las enfermedades laborales diagnosticadas. El dato más cercano que tengo de la empresa son los costes del ausentismo por eventos osteomusculares. Para el año 2023, el coste del ausentismo por eventos osteomusculares fue de 54.464 euros para el año 2023. El 36,4% de ese ausentismo corresponde al área de trabajo objeto de estudio, es decir, 19.824 euros. Si se tiene en cuenta la disminución porcentual de la probabilidad de patológicos con la propuesta de rediseño, se tendría una reducción del costo del ausentismo aproximadamente 9.694 euros por año, que también es un valor a considerar y puede ser también un dato que nos lleve a tener una aproximación más cercana a los no costes que podemos llegar a tener en las empresas con la propuesta o con las propuestas de intervención que se establezcan. Como conclusiones finales. em, Pues finalmente la evaluación específica del riesgo por movimientos repetitivos en miembros superiores demuestra que las tareas que se estudiaron presentan un nivel de riesgo elevado tanto para mujeres como para hombres. Que la aplicación del cuestionario latino, al correlacionarla con la herramienta OCA Checklist, tiene una correlación estadística positiva muy fuerte y que son herramientas que están que se complementan y que se pueden utilizar y que se deberían utilizar de forma concomitante para tener datos tanto del seguimiento de los puestos de trabajo como del seguimiento de los trabajadores. El rediseño del puesto de trabajo permite reducir el índice de riesgo en los puestos de trabajo en las áreas de DUS de la pechuga hasta en un 50%. Y eso se traduce en una rentabilidad también en la producción. Em, Pasamos de producir aproximadamente entre 4 y 5 toneladas al día de pechuga procesada a procesar 8,5 toneladas al día con la propuesta de intervención, es decir, se aumenta la productividad con disminución del tiempo de ciclo, con menores operarios, se disminuyen 6 operarios que están en esta área, los cuales no quiere decir que van a salir, sino que se pueden redistribuir en otros puestos de trabajo o se crean otros puestos de trabajo como el parque de pechuga y eventualmente también pueden cubrir otros puestos de trabajo en donde pueda haber déficit de trabajadores. Entonces son 6 operarios que están disponibles para el proceso para cubrir otras tareas que se requieren. Em, de acuerdo al análisis costo-beneficio, si hay una viabilidad económica del proyecto, porque ya vimos que el coste del ausentismo es elevado, que los no costes futuros justifican la intervención, justifican la inversión, si se quiere, en este rediseño, porque no solamente impacta de forma positiva eh, el riesgo, sino que adicionalmente impacta de forma positiva la productividad en la zona. Les comento, al terminar el proyecto de grado y una vez presentado a la gerencia, se aprobó la compra de la deshuesadora automática. Se está por llegar más o menos entre este mes y octubre. Está llegando y se está instalando. Se están ya cotizando las bandas transportadoras para el rediseño del puesto de trabajo. Ya se compró el afilador de los cuchillos, ya se empezó a implementar el afilado con el con el afilador industrial y se está estudiando en este momento la propuesta de la mejora con los cuchillos ergonómicos también para mejorar y disminuir el riesgo en las trabajadoras y en los trabajadores que utilicen esta herramienta. Esa era mi proyecto, es mi proyecto de grado. Pues espero que haya sido de su agrado. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, una vez más he disfrutado escuchando tu proyecto, básicamente porque, y de hecho he disfrutado con los 4 proyectos una vez más, porque yo tengo la suerte, para algunos quizás la desgracia, de que os conozco en el inicio de la maestría,
en las primeras clases y después los conozco al final y voy viendo ese proceso. También tenemos unas clases juntos como a un tercio del camino y ya voy viendo un poco esos cambios que se van produciendo en vosotros. Y la verdad que para mí es una gran satisfacción cuando os escucho defendiendo un proyecto, cuando os escucho presentando argumentos, defendiendo unos argumentos. Yo siempre digo que un profesional que presume en su currículum o en su tarjeta de presentación de que tiene una maestría, tiene que ser precisamente capaz de demostrar esa maestría que tiene, ese conocimiento de experto. Debe ser capaz de presentar ese conocimiento en un foro de discusión internacional y debe tener argumentos para poder discutir. Y yo creo que en estas dos sesiones ha quedado muy claro que vosotros cuatro, que estáis presentes, porque Edith por ahí está, podéis presumir tranquilamente, como decíamos ayer, de un máster en ergonomía laboral porque lo estáis demostrando. Cuando hacemos estas jornadas, durante este año, hemos hecho un juego, un pequeño juego intelectual, un juego para mover el intelecto bajo un análisis histórico de la temática que estamos estudiando. Y para eso hemos cogido al señor Hegel, un filósofo alemán, para llevarle un poco la contra, y jugamos al inicio haciendo este análisis histórico. Yo te voy a contar, Marisol, una pequeña, un hecho histórico reciente para que tú entiendas y también le lleves la contraria a Hegel y le demuestres a Hegel, que ya no está, que sí aprendemos con la historia. Hace 3, 4 años que teníamos redactado el paper de validación del cuestionario latino, se envió a varias revistas y algunas de ellas no lo quisieron recibir por motivos que no voy a comentar. Y hubo una revista que lo recibió y fue la revista de la Sociedad de Medicina del Trabajo brasileña. Curiosamente, su presidenta leyó el artículo, llamó a la doctora Colombini y la invitó para que diera la conferencia inaugural del año siguiente, precisamente sobre el cuestionario latino. La Sociedad de Medicina del Trabajo brasileña presume de ser la sociedad de trabajo más grande del mundo, porque tiene el mayor número de socios, de afiliados. Y en un auditorio, no recuerdo de cuánto eran, pero Daniela me lo ejemplificaba que era grandísimo, ella presentó el cuestionario latino hace un año y medio, me parece, en Brasil. Quizás con esta historia tú entiendes por qué está siendo invitada a un congreso el próximo año en El Salvador. Quizás los resultados que tú tienes están produciendo quizás lo mismo que produjo en la directora de esa revista, que es la presidenta de la Sociedad de Medicina del Trabajo en Brasil, al punto de que esto hay que comunicarlo. Así que parece ser que la historia se repite y nos va enseñando. ¿Por ahí tienes algún comentario de tu profesor de epidemiología ergonómica que te aconsejo leer? Yo creo que él también está muy contento de lo que le has mostrado y seguramente va a estar deseoso de ese paper, porque después le vamos a contar al doctor Tobalín que este proyecto va a llevar como mínimo un par de papers y uno va a ser precisamente la validación del cuestionario latino. Hay unas preguntas que está haciendo una compatriota tuya que no les vamos a contestar, pero la voy a poner en contacto contigo porque yo sé que le puedes ayudar en este proyecto, precisamente el proyecto que yo comenté anteriormente, que tiene una complejidad porque es un proyecto multitarea, modelo expositivo no diario. Así que, si me permites, voy a compartir tu contacto con ella. Felicitaciones, están llegando. Felicitaciones, excelente, agradecida por el espacio desde México. También se requieren estudios en México, dice un asistente anónimo, sí, en muchos países. El doctor Ochoa, también de México, felicitarte. Y bueno, en fin, felicitaciones por tu trabajo, que yo creo que ya está más que dicho, que es un estupendo trabajo. Hemos tenido 4 proyectos de ergonomía. Desde CENEA esperamos que esta sesión de trasnoche barcelonesa haya sido provechosa para vosotros, para vosotras. Y ahora me voy a tomar
5 minutos porque voy a compartir con vosotros dos vídeos y una premicia. Una premicia que está relacionada con la invitación que le llegó a la doctora Marisol para el próximo año, pero vamos a contar un poco la premicia que se va a anunciar en los próximos días. Así que voy a compartir pantalla para hablar con un vídeo del máster de ergonomía y con un vídeo de la premicia que vamos a anunciar hoy. Este máster de ergonomía ha sido mi mejor inversión en toda mi carrera. La mayor humildad que un profesional puede tener es que nunca se deja de aprender. El respaldo de la Universidad de Girona y de CENEA es un gran apellido que nosotros ponemos a nuestra profesión. ¿Qué es lo que a mí me deja la maestría de ergonomía? Es una facilidad increíble en la gestión dentro de mi empresa. Soy la presidenta fundadora de ASOME, ¿verdad? La Asociación Salvadoreña de Salud Ocupacional, ahora actualmente también miembro de la Junta Directiva. ASOME tiene como su fin último la educación del profesional en salud ocupacional. Somos una asociación sin fines de lucro. Lo único que queremos hacer es que los colegas estandaricemos o que tratemos de llegar a un nivel mínimo de conocimiento y de gestión dentro de nuestros lugares de trabajo. Para los profesionales que están todavía dudosos de si tomarlo o no tomarlo, yo les puedo decir que este máster de ergonomía ha sido mi mejor inversión en toda mi carrera, porque lo que sucede es que he llegado a normalizar las herramientas. ¿Qué es lo que a mí me deja la maestría de ergonomía? Es una facilidad increíble en la gestión dentro de mi empresa. Ya sea que usted tenga una empresa propia, ¿verdad? O que esté empleado. En mi caso, soy empleada y tengo mi venta de servicios propia, ¿verdad? De las dos maneras, yo me desarrollo mucho mejor después de la maestría en ergonomía y nos da esa propiedad para hablar con objetivos claros, con medidas tangibles y con planes de gestión disciplinados y ordenados, sabiendo cuáles son los resultados que vamos a obtener y pudiéndole garantizar hasta cierto punto a la empresa a la que le estamos vendiendo nuestro trabajo que esta inversión, diseño y rediseño se le va a retornar a la empresa, ¿no? Yo completamente enamorada de la ergonomía, totalmente fiel a CENEA y pues les invito a que den también este paso que va a ser sin duda alguna su gran paso en la carrera profesional que tenga alguno. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque a mí me interesaba que vierais la tranquilidad que le ha dado a una profesional que tiene una gran responsabilidad, que además estuvo de presidenta de esta Asociación Profesional de Médicos Empresariales en El Salvador, de poder manejar unos instrumentos que hemos visto durante esta jornada y que están disponibles para que cualquier profesional los pueda utilizar, al igual que en Colombia, al igual que en Ecuador, al igual que en Argentina. El Salvador ha traspuesto las normas ISO en normas técnicas salvadoreñas, con lo cual los profesionales salvadoreños ya pueden estar empezando a utilizar esas herramientas. Yara, y la tranquilidad que ella le ha dado el poder conocer esta herramienta, manejarlas para poder controlar los problemas que tiene en su empresa. Aquí ella nos comenta que además de trabajar por una gran compañía multinacional, da servicios de consultoría, por lo tanto, la doctora Vázquez tiene ese doble perfil de es un consultor interno, es decir, está al interior de una empresa solucionando problemas de empresa, y es consultora externa, es decir, desde su consultoría asesora a otras empresas. Y esto es importante entenderlo porque lo que hacemos es proporcionar herramientas para solventar los problemas que hoy tienen las empresas en base a una experiencia que tenemos acumulada por años. Voy a dejar de compartir porque voy a mostrar una fotografía ahora, dado que es una fotografía, no hay problema, para hacer este anuncio que os tenía, que en realidad voy a aprovechar que está Diego presente para hacer dos anuncios, no uno, dos primicias. Así que Diego, te va a tocar participar. Aquí está la invitación para el día 25 de octubre, si nos queréis acompañar.
Evidentemente lo vamos a anunciar por las redes sociales. Como habéis contestado nuestra encuesta al finalizar el máster, la jornada, ya sabemos por qué canales os interesa estar informados, os vamos a informar por ellos. Y la idea es que este día podamos trabajar en petit comité con las personas que se quieren sumar a este viaje, que son un viaje de 14 meses de estudio, más todo un proceso de desarrollo, un proyecto para titularse recién en febrero del 2027. Es un viaje largo. Es casi como ir y volver a Marte, según los cálculos que tiene la NASA en el periodo más corto que se puede hacer. O sea, es realmente un viaje. Que os quería mostrar el Seminario Internacional de Ergonomía EPM, que históricamente se ha hecho en Milán, organizado desde la Clínica El Laboro, y ahora lo organiza esta asociación científica sin ánimo de lucro que es EPM, que se funda en la Clínica El Laboro como la unidad de investigación de ergonomía de la postura y el movimiento, y de ahí viene EPM. Y el seminario que ellos hacen en Milán es un seminario histórico, sobre todo en temas de sobrecarga biomecánica. Yo he tenido oportunidad de estar ahí con grandes profesionales de la materia. Estuve en varias oportunidades compartiendo con el profesor Thomas Water, por ejemplo. Y la sorpresa que obtenemos es que en la reunión que hicimos este año se decidió que íbamos a salir de Italia. Ya no se iba a hacer en Italia, queríamos compartir lo que se hace en este seminario, no con profesionales europeos, porque básicamente eran europeos los que llegaban, sino que con profesionales latinoamericanos. Y para eso se escogió un nuevo destino. Y ese nuevo destino está aquí. Ahí la estáis viendo, seguramente no sabéis, no la conocéis. Esa es la biblioteca. La biblioteca que acaba de inaugurar
se acaba de inaugurar la Biblioteca Nacional que se acaba de inaugurar en El Salvador. Y este Seminario Internacional de Ergonomía, que históricamente se ha hecho en Italia, se va a realizar en El Salvador el próximo año 5 y 6 de junio, donde la doctora Marisol ya está convidada a esa conferencia donde nos va a mostrar todo el proceso de validación del cuestionario latino, que recién ha comenzado, por lo tanto la pregunta que ha hecho Horacio o la sugerencia que ha hecho el doctor Tobalín seguramente va a ser parte de este proceso, porque este fue un adelanto que nos dio Marisol respecto a la validación del cuestionario. Entonces, esta es una primicia, dentro de poco la vamos a anunciar en todos los canales. Estamos trabajando en el proyecto de trasladar el seminario a El Salvador, ya tenemos la sede, tenemos el apoyo de ASOME, que es la Sociedad de Medicina del Trabajo salvadoreña, y por supuesto de todos los colegas que habitualmente participan en el seminario internacional. Así que como primicia, estáis todos invitados. Ana, Diego y Edith tienen un compromiso que tienen que ir sí o sí. Así que ellos ya están, como decía Ana, en un cerdito, en un chanchito, guardando dólares en El Salvador perdón, en Ecuador, para poder asistir a estas actividades. Yo creo que es una oportunidad, como suelo decir, para beber de la fuente. Vamos a compartir con Daniela, vamos a compartir con Enrico, vamos a compartir con los grandes maestros en estas materias que han sembrado tanto en estos 40, 50 años de investigación y trabajo en empresas. Todo lo que hemos visto en estos cuatro magníficos proyectos seguramente tienen parte de la investigación que han realizado ellos en los últimos años. Y como segunda primicia, ya que me encuentro aquí con el ingeniero Diego Zucchini, que le encantan los desafíos, hemos pensado que, dada la experiencia que tiene Diego en el ámbito avícola, dado la cantidad de alumnos que ya vamos acumulando en CENEA en el ámbito avícola, vamos a crear un grupo de trabajo de ergonomía avícola, es decir, de ergonomía en frigoríficos, como se dice en Argentina, también se dice así en Brasil. Colegas de Brasil están muy interesados. Nuestro colega en Brasil de PM tiene varias empresas brasileñas que suman 60.000 trabajadores expuestos, por lo tanto va a ser un gran aliciente que ellas participen. Y con Diego hemos asumido este desafío. Diego va a liderar este grupo, yo voy a estar de soporte. Vamos a invitar a todos nuestros alumnos que están trabajando en el ámbito avícola, que tienen experiencia. Queremos reunirnos una vez cada 3 meses, 4 meses a discutir casos. Queremos crear una base de datos de ayudas mecánicas, de maquinaria, de herramientas. Diego está desarrollando junto a colegas en su país algunos cuchillos con unos mangos angulados que seguramente van a ser parte de todo este proyecto de ergonomía avícola. Por supuesto, Marisol, contamos con tu participación. Creo que tenemos 27 exalumnos de máster que trabajan o han trabajado en empresas avícolas, así que pensamos que de esos 27 van a ser el primer grupo. Evidentemente lo vamos a divulgar en las redes sociales. Si hay alguien que está escuchando en este minuto que tenga experiencia avícola, de ergonomía en el ámbito avícola y quiera participar, bienvenido, bienvenida va a ser. No es excluyente para nadie, todo lo contrario. Todos los que quieran sumar van a ser bienvenidos. Y por último, quiero dar mis sinceros agradecimientos a ustedes cuatro, que por ahí estaba Edith, que parece que ya no está, no la veo al menos, pero seguramente se lo va a escuchar igual. Diego, muchas gracias por todo el tiempo que dedicaste, preliminar, porque aquí hay un bambalinas que no se conoce. Eh, Muchas gracias, Ana, por ese tiempo que también dedicaste. Marisol, hemos discutido un par de veces, PowerPoint para arriba, PowerPoint para abajo, tiempo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo y lo hemos compartido. Y yo creo que nuestra recompensa es que sea útil para todos los que estuvieron aquí, todos y todas las que estuvieron aquí acompañándonos esta jornada de trasnoche. Yo espero no repetir estas jornadas de trasnoche aquí en Barcelona porque
son las 3:30 de la mañana y a mi edad a esta hora hay que estar durmiendo. Así que la próxima actividad la haremos en este horario, pero yo estaré en Latinoamérica. El día 24 de octubre, todas las personas que estén interesadas en acompañarnos en el próximo stage, nos reunimos, y el 25 de octubre también nos vamos a reunir con los que están interesados en cursar el máster. Y a todos los que estén interesados en acompañarnos el próximo año en El Salvador, pues ya podéis empezar como Ana en su chanchito guardar monedas, billetes. Nos quedan muchos meses por delante, así que podemos hacer ese ahorro. Yo creo que es una estupenda oportunidad para compartir con grandes maestros de la ergonomía que ya están en su etapa final. Siguen tan activos como siempre, pero es evidente que están en su etapa final y creo que es una estupenda oportunidad para compartir con ellos. Un fuerte abrazo, Barcelona, para los 3, para los 4 si está por ahí Edith. Gracias y nos vemos en el camino de la ergonomía. Hasta pronto.